¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que a veces pasa desapercibido, pero es importante tener en cuenta y tiene que ver con las comorbilidades del TDAH. Acompáñanos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como hemos visto, es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta desde temprana edad y se hace aún mucho más evidente al inicio del proceso de escolarización. Es más frecuente en el género masculino, pero también se presenta en el género femenino, siendo la variante inatenta la más frecuente en las niñas. Como sabemos, el TDAH tiene tres dominios fundamentales que son importantes a tener en cuenta: la hiperactividad, la inatención y uno que a veces pasa desapercibido porque no está dentro del nombre, pero que tiene mucha importancia a la hora de hablar de la sintomatología, y es la impulsividad. En este video hablaremos del TDAH y su comorbilidad, ya que la comorbilidad es más la regla que la excepción cuando hablamos de este trastorno. Pero primero que todo, ¿qué significa la palabra comorbilidad? La comorbilidad se define como la presencia de dos o más condiciones médicas simultáneas, lo cual implica un peor pronóstico y un peor funcionamiento para quien las presenta, especialmente en aquellos casos en los que esta comorbilidad es múltiple. Por ejemplo, en el caso de los niños que tienen TDAH, discapacidad intelectual leve, y adicionalmente tienen depresión, pues esto afecta los desenlaces que tienen por presentar tres condiciones diferentes en una misma persona. En estos casos, la presencia de comorbilidad complica el diagnóstico y el tratamiento y, como habíamos dicho, el pronóstico, por lo que constituye uno de los grandes desafíos de este trastorno que, como les digo, tiene en su comorbilidad más la regla que la excepción. Aproximadamente un 70% de los niños con TDAH presentan al menos un trastorno psiquiátrico o del neurodesarrollo, comparados con el 11% de los niños que no tienen TDAH, que también pueden presentar estos trastornos, pero que son menos en la población general. Es muy importante tener en cuenta que la comorbilidad se puede mantener a lo largo de la vida y no solo se presenta durante la infancia. De hecho, hacia la adultez la comorbilidad se hace más marcada y puede tener un peor pronóstico, como lo hablamos en nuestro video sobre el TDAH del adulto. En este momento de nuestro video es importante introducir un término adicional que hace referencia a que los trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia también pueden clasificarse a través de un criterio que alude al hecho de si se manifiestan a un nivel conductual, es decir, que el niño o el adolescente exhibe un comportamiento muy evidente a nivel externo, es decir, que el observador lo puede ver, es una conducta que es muy evidente, por lo que lo llamaremos trastornos externalizantes. En contraste, hay condiciones médicas que los niños presentan a nivel cognitivo, con manifestaciones como más de tipo interno, siendo menos evidentes para quienes están en contacto con este niño, y a estos trastornos los llamaremos trastornos internalizantes, porque no son tan evidentes para los observadores externos. Entonces, los trastornos internalizantes son en general el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad y todas las variantes de la ansiedad, y los trastornos por obsesiones. Por otra parte, los trastornos externalizantes son aquellos que se manifiestan en la conducta, como los trastornos de conducta, ¿sí? El trastorno opositor desafiante, y en algunos casos está descrito también el consumo de sustancias psicoactivas ya para los adolescentes. Pero ¿cómo se relaciona esto que describimos anteriormente con el TDAH? Se sabe que los niños con TDAH presentan una mayor cantidad de trastornos internalizantes y externalizantes de manera conjunta a la presentación de los síntomas fundamentales que ya describimos, como son la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Así que, dependiendo de cuál sea el síntoma que predomine, se ha visto que es posible que predomine uno u otro tipo de trastorno, es decir, un tipo externalizante o el tipo internalizante. Cuando hablamos de los trastornos internalizantes más frecuentes dentro del TDAH, la ansiedad es la que más se relaciona en todas sus diversas manifestaciones. Cuando hablamos de diversas manifestaciones nos referimos al trastorno de ansiedad generalizada, al mutismo selectivo, a la fobia social, que están dentro de este grupo también. El subtipo inatento del TDAH es el que más se puede asociar a ansiedad. Estos chicos o chicas también presentan más interferencia en el aprendizaje porque la ansiedad exacerba las dificultades atencionales. Asimismo, el hecho de que haya fallas en la atención también aumenta el riesgo de obsesiones, porque el niño, al tratar de compensar, no olvidar, genera conductas de repetición y verificación, lo cual también le genera importante estrés y ansiedad.
Por otra parte, dentro de los trastornos internalizantes, como lo venimos hablando, que acompañan al TDAH, hay una relación estrecha entre la condición, que es el TDAH, y la depresión, ya que la depresión en niños y preescolares se manifiesta con hiperactividad e inatención. Entonces, la depresión se convierte a su vez en un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta cada vez que hablamos del TDAH, ¿sí? Ya que hay niños que pueden estar deprimidos, pero no necesariamente tener TDAH. ¿Sí? Pero también hay que tener en cuenta que la depresión puede coexistir también con el TDAH como una consecuencia lógica que el niño o niña puede experimentar debido a la sensación de falta de eficacia en sus tareas escolares y los llamados de atención y los olvidos que presentan por padres, profesores, y en consecuencia estos niños pueden presentar problemas en su autoestima, lo cual es lógico también que pueda ser un terreno fértil para la depresión. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta si la depresión se origina por el TDAH o si las manifestaciones que estamos observando son manifestaciones similares al déficit de atención, pero en realidad su origen es alguna situación que tiene el niño y que produce depresión en él. Cuando hablamos del otro polo, es decir, cuando hablamos de los trastornos externalizantes, es decir, los trastornos que se ven, los que se manifiestan a través de una conducta exacerbada, se ha visto que los niños que tienen mayor expresión de síntomas como hiperactividad o impulsividad tienen una mayor relación con condiciones externalizantes, como vemos, como el trastorno de conducta y el trastorno opositor desafiante. Estos trastornos, por ahí de paso, también están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, tanto en la adolescencia como en la adultez. La comorbilidad entonces del TDAH con el trastorno negativista desafiante o opositor desafiante, como también se encuentra en la literatura, y los trastornos de conducta, que son un trastorno que es un continuo entre el opositor desafiante y el trastorno de conducta y el trastorno antisocial en la adultez, son muy frecuentes y es probable que tengan un origen común. De hecho, en este caso es importante tener en cuenta que los trastornos externalizantes en el TDAH no solo se relacionan con su base neurológica, sino con elementos también ambientales como unos padres que utilizan el castigo severo sin retroalimentación sobre lo que el niño está haciendo bien o mal, bajos recursos, ya que no por tener bajos recursos ocurren estas cosas, pero sí los bajos recursos condicionan que no haya una buena supervisión parental, pues ya que los padres están buscando estos recursos para subsistir, entonces el niño queda como sin una supervisión constante y el niño puede también, adicionalmente a que tiene baja supervisión, experimentar un rechazo por sus pares, lo cual lo hace sentirse también excluido y aumenta esta sintomatología que tiene que ver con la hiperactividad y con la impulsividad, generando estos trastornos de conducta y estos trastornos de comportamiento externalizantes. Eso sumado a que un chico puede presentar inestabilidad emocional de base, puede ser un terreno muy fértil o un terreno abonado para conductas de este tipo. La presencia de trastornos externalizantes empeora mucho el pronóstico del déficit de atención y hiperactividad, sobre todo porque este tipo de trastornos, los trastornos de conducta, el trastorno opositor desafiante, tiene una dificultad importante para adherirse a la norma y por ende para adherirse a los tratamientos. ¿Listo? Entonces es muy difícil que estos chicos sigan un tratamiento a largo plazo o que acepten las indicaciones tanto de padres como profesores como profesionales de la salud. Aparte de la clasificación anterior, se sabe hoy en día que al ser un trastorno del neurodesarrollo, el TDAH puede tener una correlación estrecha con otros trastornos del neurodesarrollo. Por eso podemos encontrar niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastornos del aprendizaje, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y trastornos del espectro autista, así mismo como trastornos por déficit de atención y trastornos, por ejemplo, del espectro de los TICs. Esta comorbilidad, es decir, el trastorno por déficit de atención en comorbilidad con otros trastornos de neurodesarrollo, es un universo muy grande de condiciones médicas que vale la pena tratar y sobre las cuales vamos a hacer un video particular cada una, porque es importante tener en cuenta que cuando un niño con TDAH presenta una comorbilidad, por ejemplo, como un trastorno del espectro autista, eso puede generar de la mano otro tipo de trastornos de orden internalizante como la depresión o trastornos del orden externalizante como el trastorno opositor desafiante, es decir, la comorbilidad de dos trastornos de neurodesarrollo puede dar lugar a otro trastorno asociado
de tipo internalizante o externalizante, como lo explicamos anteriormente, y como es de esperarse, eso afecta importantemente el pronóstico y el tratamiento del niño que tenemos al frente. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, este tema es muy importante porque a veces, a pesar de llevarse a cabo los tratamientos de manera óptima, si no tenemos en cuenta la comorbilidad del niño que estamos evaluando o de nuestro niño familiar al que queremos ayudar, no vamos a ver un avance tan rápido como quisiéramos porque no estamos viendo todas las dimensiones del problema, sino que estamos viendo solo el déficit de atención, pero no estamos viendo las comorbilidades que son las que pueden afectar el desenlace de lo que queremos tratar a largo plazo. Bueno, muchas gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like y compártelo porque a alguien más puede servirle. Suscríbete en nuestro canal para que puedas seguir aprendiendo con nuestro contenido y síguenos acompañando en educerebrix.com. Hasta la próxima.